Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros de psicología. Es un placer estar aquí una vez más para compartir. Si están listos para explorar juntos este fascinante mundo, les animo a que se suscriban para no perderse ninguna entrega. Dejen su like si disfrutan del contenido y compartan para que más personas puedan beneficiarse de este material. Comencemos. Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos del control de impulsos. Parte 15. Otros trastornos del control de impulsos con énfasis en la tricotilomanía. Introducción. El DSM-4 ha conservado una sección dedicada a los trastornos del control de impulsos. Las 5 categorías específicas incluidas en estos trastornos han sufrido solo ligeras modificaciones con respecto al DSM-3R. En este capítulo se habla del trastorno explosivo intermitente, de la cleptomanía, de la piromanía y de la tricotilomanía. El juego patológico se trata en el capítulo anterior. Trastornos que no satisfacen los criterios establecidos, pero comparten características de los trastornos del control de impulsos, como el comprar compulsivo y la impulsividad sexual, se han categorizado como trastornos del control de impulsos no especificados, NES. Los trastornos del control de impulsos se caracterizan por la incapacidad del paciente para resistir un impulso que produce una conducta dañina. Generalmente, el impulso se experimenta como un aumento de la activación o de la tensión, culminando en el acto que se siente como alivio o gratificación, es decir, que es negativamente reforzante. Puede darse culpa o remordimiento después de la conducta. Las conductas impulsivas ocurren en el contexto de numerosos trastornos del eje I y del eje II, y los trastornos del control de impulsos deben distinguirse de aquellas prestando mucha atención al diagnóstico diferencial. Pueden aparecer como comórbidos a los trastornos del control de impulsos una alta tasa de trastornos del estado de ánimo y de trastornos por ansiedad. Este capítulo describirá el tratamiento de los trastornos del control de impulsos desde una perspectiva empírica, cognitivo-conductual. Se propondrá un protocolo detallado para la tricotilomanía como modelo para el tratamiento de estos trastornos tan poco estudiados. Trastorno explosivo intermitente. Descripción. Las explosiones agresivas han suscitado el interés de los clínicos desde hace mucho tiempo. El diagnóstico de trastorno explosivo intermitente se da solo después se han descartado otros diagnósticos. Enfermedades médicas y la intoxicación por sustancias psicoactivas pueden dar como resultado conductas agresivas. Los trastornos psicóticos, los trastornos de conducta y algunos de los trastornos de la personalidad pueden tener como característica las explosiones agresivas. Un trastorno específico a la cultura denominado AMOC se caracteriza por explosiones agresivas con amnesia. Simon describió el síndrome de rabia ciega o del bárbaro como un subapartado del trastorno explosivo intermitente que requiere más estudios. Síntomas de la rabia ciega han atraído la imaginación del público durante siglos. Se ha defendido la legitimidad de considerar al trastorno explosivo intermitente como trastorno separado, especialmente debido a la serie de estudios que indican anormalidades en la función serotoninérgica, en las crisis parciales complejas y en las historias familiares de alcoholismo. Los ataques de ira se han planteado como una variante del trastorno por pánico y relacionado con la depresión. Aunque estas cuestiones parezcan discutibles, la defensa legal del impulso irresistible resalta la importancia de la nosología de este trastorno. Los casos puros del trastorno explosivo intermitente son bastante raros, aunque se carece de información fiable. La aparición suele ser en la segunda o tercera década de la vida y es más frecuente en los hombres. En algún tiempo se llegó a considerar que los pacientes con estallidos de cólera sufrían una disfunción del sistema límbico. Los síntomas del trastorno explosivo intermitente se encuentran en tantos trastornos que puede plantearse un diagnóstico de exclusión. Lyon, 1992. La categoría se conserva en el DSM-4 pero se ha eliminado el criterio que indica una falta de impulsividad generalizada o regresión entre episodios. Se aceptan en la nueva clasificación señales neurológicas menores, soft, y determinados rasgos de personalidad, por ejemplo, narcisista, paranoide, obsesivo, esquizoide, se incluyen como factores predisponentes. Los estudios sobre el trastorno explosivo intermitente son escasos y muy diferentes, centrándose la mayoría de ellos en las intervenciones farmacológicas y las especulaciones neurológicas como elementos etiológicos. Un amplio estudio realizado por Bach y Rita et al. Hace varios años examinó a 130 pacientes que acudieron a la sección de emergencias psiquiátricas de un hospital metropolitano.
Los exámenes neuropsicológicos convencionales arrojaron resultados negativos, aunque a menudo se encontraban enfermedades productoras de coma como la meningitis, las convulsiones febriles y lesiones en la cabeza. Se halló también una alta incidencia de violencia familiar y alcoholismo, y 25 de los pacientes sufrían efectos idiosincrásicos del alcohol con violentos estallidos después de unas copas. La piromanía estaba presente en 21 casos. La edad media era 28 años. La muestra de pacientes de Bach-Y Rita se componía principalmente de hombres dependientes que se identificaban con un papel sexual hipermasculino y que estaban ansiosos e inseguros de forma crónica. Se observaban pocas habilidades de afrontamiento y estaban presentes defensas inadecuadas del yo. Tenían también su importancia la privación en la infancia y el empobrecimiento cultural. Normalmente había un periodo prodrómico muy corto de aumento de la ansiedad y de temor a la pérdida de control. Pequeñas estimulaciones podían entonces precipitar ataques de cólera completos. 25 años más tarde, Bitler, Lynn Noila y George describieron una muestra de pacientes con un trastorno explosivo intermitente, sujetos que pierden el control y que son físicamente violentos hacia el cónyuge o hacia otras personas cercanas de su entorno. Sus 4 casos informaban sentirse atrapados, criticados, rechazados e inseguros antes de perder el control. Los estallidos agresivos eran acompañados por cambios somáticos. La agresión verbal precedía normalmente a los estallidos. Esos pacientes informaban de una elevada sensación de activación antes del incidente, produciéndose una impresión de alivio y fatiga inmediatamente después. A menudo seguían también sentimientos de culpa. Bitler y colaboradores propusieron que la preexposición a la violencia en la infancia podría haber conducido a fenómenos del trastorno por estrés postraumático desencadenados al sentirse atrapados. En cada caso, la reacción estaba fuera de tono ante cualquier estímulo estresante ambiental. Los síntomas autónomos, tales como palpitaciones, sentirse sin control, etc., sugerían un trastorno por pánico. Estos casos arrojan luz sobre la topografía de este peculiar trastorno. La naturaleza de los trastornos del control de impulsos es tal que las conductas impulsivas son intermitentes en distintos grados. Los acontecimientos provocadores y las contingencias asociadas con las conductas pasan a menudo sin ser apreciados por la observación directa. La evaluación puede mostrarse difícil, especialmente en casos en los que la conducta misma es un acontecimiento reforzante. En el caso del trastorno explosivo intermitente puede parecer que no hay estímulos precipitantes, pero a menudo existen estados internos molestos que preceden a los estallidos. Se produce refuerzo negativo cuando tiene lugar el escape de estos estados internos aversivos. La conducta, estallido, misma es el refuerzo. El sentirse arrinconado, criticado y rechazado pueden constituir los acontecimientos de cultivo de la conducta explosiva. Los sucesos de cultivo son similares a lo que Michael 1982 describió como operaciones de establecimiento. El privar a una paloma de alimento aumentará las respuestas si el refuerzo es la comida. De igual manera, la probabilidad de un estallido agresivo puede aumentarse con el número de rechazos y críticas percibidos. Estas estimulaciones aversivas son las operaciones de establecimiento o acontecimientos de cultivo para la conducta de escape y evitación. En el caso del trastorno explosivo intermitente, la estimulación aversiva es principalmente interna y perjudicial, se siente atrapado. El escape, en ausencia de una historia de aprendizaje para modular los propios estados de ánimo, es un estallido violento. Haya habido exigencias sobre el individuo o solo leves insinuaciones, lo cierto es que estos estímulos se desvanecerán una vez haya explotado. Una función secundaria del estallido de cólera puede ser mantener a la gente a raya. Tratamiento. Los pacientes de Bach-Y Rita se trataron con fármacos y se remitieron a psicoterapia para afrontar el control de la ira y la ansiedad. Los fármacos se han utilizado durante mucho tiempo para esta clase de conductas. Probablemente tengan un efecto paliativo porque reducen los estímulos internos. Aunque las medicinas pueden funcionar durante un corto espacio de tiempo, la naturaleza intermitente del trastorno explosivo intermitente podría apuntar hacia el empleo continuo de la medicación. Sin embargo, esta puede ser un remedio costoso e ineficaz porque no se ha producido aprendizaje. La conducta de escape, como por ejemplo la violencia, debe bloquearse en presencia de la estimulación aversiva para que tenga lugar la extinción. El tratamiento no farmacológico se caracteriza por la identificación de los estímulos estresantes psicosociales y señales afectivas. Se exploran detalladamente con el paciente los acontecimientos precipitantes, tanto externos como internos, de modo que se puedan debilitar los estímulos desencadenantes de la ira.
El protocolo para el trastorno explosivo intermitente, en caso de que existiese, podría incluir la presentación de estímulos que provocasen la conducta de escape, mientras que al mismo tiempo se bloquean las secuencias violentas. En muchos casos, esto podría implicar el uso de la limitación física en un lugar de internamiento. Esta forma de tratamiento tiene precedentes en su aplicación en los individuos con retraso mental. Los estudios con niños que padecen retraso mental indican que los estallidos agresivos se mantienen a menudo por medio del refuerzo negativo, ya que el niño escapa de las situaciones demandantes actuando agresivamente. La prevención de la conducta de escape extinguirá la conducta agresiva. Como alternativa, el reducir las demandas sobre el niño contingentemente a la conducta no agresiva es igual de eficaz. Sin embargo, en los casos en que se aplique la extinción sin prestar atención a los acontecimientos de cultivo, sigue estando presente la tarea de reducir la estimulación interna a través de otros medios. El enfoque del refuerzo diferencial de otras conductas, RDO, ha tenido éxito en el tratamiento de la conducta autolesiva. El RDO es generalmente más eficaz cuando se combina con la extinción de la conducta objetivo. De este modo, se necesita modelar y reforzar métodos alternativos de modulación emocional para los pacientes con un trastorno explosivo intermitente. Por supuesto, todo esto tiene que hacerse con el acuerdo y la colaboración del sujeto. A pesar de las especulaciones anteriores para el tratamiento del trastorno explosivo intermitente, los autores no han sido capaces de encontrar ese tipo de aplicación en la literatura sobre el tema. Cleptomanía. Descripción. La cleptomanía se caracteriza por la incapacidad recurrente de resistir a los impulsos de robar objetos que no se necesitan o que no tienen un valor monetario. Hay una sensación de tensión antes y de placer o alivio durante el robo, seguida a menudo por un sentimiento de culpa. La cleptomanía es rara, representando solo el 5% de todos los ladrones de tiendas. Además del robo ordinario, la cleptomanía debería distinguirse del robo que ocurre durante los episodios maníacos o como consecuencia de la demencia. La cleptomanía es a menudo concomitante con los trastornos del estado de ánimo. Muchos pacientes informan sobre fluctuaciones del estado de ánimo antes y después del robo impulsivo. Algunos indican una ráfaga que alivia una sensación crónica de desesperación y disforia. Esta ráfaga puede ser el resultado de la conducta arriesgada. Un estudio de 20 pacientes con cleptomanía encontró que un 80% satisfacía los criterios de un trastorno por ansiedad, el 60% tenía trastornos de la alimentación y la mitad sufría de trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Entre los familiares de primer grado de estos sujetos, el 20% padecía trastornos del estado de ánimo y el 21% trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Un estudio reciente examinó unos 649 casos de robo en las tiendas para encontrar que solo en 29, 3,2%, se daba un trastorno mental. De estos últimos, solo 4 se consideraron cleptomaníacos. La cleptomanía puede iniciarse en la adolescencia y no descubrirse durante años. La sabiduría clínica tradicional sugiere que el estado de ánimo deprimido predispone al robo, como un esfuerzo para obtener una compensación simbólica ante una pérdida percibida. La mayoría de los pacientes expresan sentirse culpables después del acto y no muestran otras conductas antisociales. Algunos autores relacionan el desarrollo de la cleptomanía con el abuso en los años de infancia y otros factores de los primeros años de vida. Tratamiento. Existen pocos informes de tratamientos disponibles para la cleptomanía y estos son estudios de casos. Swartz y Oellen cuentan el empleo de la terapia de la conducta cognitiva a lo largo de 39 sesiones. Animaban a su paciente, una mujer de 42 años, a que cuestionase sus autoverbalizaciones irracionales. Los pensamientos e infracciones insoportables, como por ejemplo, no tengo que robar. Es condenable, se reemplazaban por, no quiero hacerlo. El terapeuta trabajó también sobre la asertividad de la paciente con sus relaciones maritales. La historia de otro caso detalla el empleo de la desensibilización sistemática en el tratamiento de la cleptomanía. En este caso, las situaciones de elevada ansiedad se desensibilizaron en 16 sesiones y consecuentemente remitieron los robos en el seguimiento. Gotya y Pellerin tuvieron un éxito moderado con el entrenamiento en sensibilización encubierta. Su paciente, una mujer de mediana edad, se imaginaba incidentes de robo seguidos por arresto, juicio, encarcelación y otras consecuencias aversivas. Tenía que practicar imaginarse estas escenas 10 veces al día y utilizar la técnica cuando surgiese el impulso. La frecuencia de los impulsos era de 14 en la línea base y de 0 al final del tratamiento.
Los beneficios se mantenían en el seguimiento, aunque informó haber robado en una ocasión mientras se encontraba de vacaciones. Glover y Guidry informaron sobre casos similares del empleo con éxito de la sensibilización encubierta para la cleptomanía. Se ha utilizado también para tratar la cleptomanía la desensibilización por medio de la imaginación. El informe de un caso llevado por McConaughey y Blasinski describe el tratamiento con éxito de dos mujeres cleptomaníacas. A las dos se les enseñó la relajación simple y se les pidió que se imaginasen escenas en las que se incluían objetos que iban a robar, pero se detenían en el último minuto. 5 sesiones diarias de este sencillo tratamiento dieron como resultado la terminación de las conductas, manteniéndose en un seguimiento de 3 semanas. Una advertencia estaría a la orden del día en vista de la escasa investigación que existe sobre este infrecuente trastorno. Los cleptomaníacos raramente acuden a tratamiento salvo que se les sorprenda robando. En 2 de los casos anteriores, los pacientes se enfrentaban a acusaciones. La elevada comorbilidad que se ha encontrado con los trastornos del estado de ánimo sugiere que puede que no sea suficiente el tratamiento solo del robo compulsivo. Debería señalarse que se han utilizado con éxito fármacos timolécticos para el diagnóstico de cleptomanía. Elroy et al. Estudiaron las respuestas a la medicación y encontraron que en más del 50% de los pacientes tratados se producía una desaparición completa de la conducta de robo mientras estaban siendo medicados. Se necesita claramente mayor investigación, combinando o comparando quizás métodos conductuales con fármacos. Para aquellos pacientes con diagnóstico doble, de trastorno del estado de ánimo y de cleptomanía. Actualmente, la sensibilización encubierta tiene la mayor parte del apoyo empírico como procedimiento psicológico. El clínico arriesgado puede querer explorar el tratamiento en vivo para los impulsos a robar, acompañando quizás al paciente en los viajes a las tiendas. Piromanía. Descripción. Con un gran potencial devastador, la piromanía se define como un comportamiento consistente en provocar incendios de forma deliberada y repetida. Lo mismo que sucede con otros trastornos del control de impulsos, hay activación antes y alivio durante y después del acontecimiento. Puede darse una fascinación con el fuego y estímulos relacionados. Los sujetos con piromanía no prenden fuego por obtener un beneficio o con el fin de destruir la propiedad. La verdadera piromanía no es el resultado del retraso mental o de la demencia. El diagnóstico no se da si la conducta es un síntoma de otro trastorno, como el trastorno de conducta o el trastorno antisocial de la personalidad. La aparición de la piromanía se produce normalmente en la infancia. Colco y Kasdan encontraron que hasta el 20% de una muestra de pacientes externos había provocado incendios. Los niños provocadores de incendios a menudo tenían como modelos a personas adultas, sufrían de estrés familiar y poseían pocas habilidades sociales. Bach y Rita et al. Encontraron una elevada tasa de episodios de incendios deliberados en su muestra de adultos con falta de control episódica. La provocación de incendios es consecuencia de una multitud de causas. Se entiende poco, raramente se identifica en adultos y pocas veces se trata. La mayoría de los informes de casos pertenecen a niños. Colco y Kasdan indicaron a 95 niños que describieran sus incidentes de provocación de incendios. A menudo estos se producían dentro y en los alrededores de la casa, con materiales incendiarios fácilmente accesibles. Los compañeros estaban implicados en muchos de los incidentes lejos de la casa. La mayoría de los niños mostraban poco remordimiento y pocos informaban de ira. Se encontró que era más probable que aquellos que provocaban continuamente incendios, durante 2 años de seguimiento, hubieran planificado los mismos. Los niños que prenden fuego son indistinguibles de los demás durante el tratamiento y podrían representar un subgrupo de delincuentes. Showers y Pickrell encontraron, en un estudio con 186 provocadores juveniles de incendios, que más del 60% de ellos tenía un diagnóstico primario de trastorno de conducta. Otro 20% se diagnosticó con un trastorno por déficit de atención. Entre las características familiares de estos jóvenes destacaban la ausencia del progenitor y el abuso del alcohol y las drogas por parte de los padres. El 38% de esos sujetos tenían historias de colocación en hogares de adopción. El abuso físico y el descuido constituían factores contribuyentes. Los autores concluyeron que los sujetos provocadores de incendios eran virtualmente indistinguibles de los individuos con trastornos de conducta, excepto en que los primeros prendían fuegos. Urgía la intervención temprana con niños de los que se había abusado y a los que se había descuidado.
León estudió 29 sujetos incendiarios sometidos a juicio y encontró una elevada tasa de psicosis, 52%. El diagnóstico de piromanía era muy raro. Yale sugirió que la provocación de incendios por parte de pacientes psiquiátricos adultos está asociada con una mayor probabilidad a la esquizofrenia, al trastorno obsesivo-compulsivo y a los trastornos de personalidad. El abuso del alcohol y el retraso mental pueden ser factores que contribuyan a la provocación de incendios. Según Yale, los sujetos incendiarios a menudo tienen déficit en habilidades sociales y emplean la conducta de prender fuego como un medio de comunicación. Las intervenciones basadas en los modelos de aprendizaje social son apropiadas en dichos casos. Este enfoque es apoyado por Rice y Harris, cuyos resultados indican que la falta de competencia y aislamiento sociales eran antecedentes importantes. Las intervenciones que tengan como objetivo las habilidades sociales y el apoyo social podrían prevenir que se siguieran provocando incendios en algunos casos. Tratamiento. Los informes de tratamiento de la literatura son predominantemente estudios de casos centrados en niños. Normalmente se aplica alguna forma del entrenamiento de padres y del procedimiento de sobrecorrección. Los padres pasan tiempo con el niño prendiendo fuegos seguros. Los padres enseñan métodos alternativos de solución de problemas. Se puede enseñar directamente, pero a menudo se imponen los contratos conductuales. La conducta de prender fuego de forma segura. Los bomberos se presentan como modelos positivos. La terapia de familia aborda el contexto más amplio en el que tiene lugar la provocación de incendios. Un enfoque detallado de Bumpass, Fagelman y Briggs hizo que los terapeutas recapitulasen en la sesión la conducta de provocar incendios haciendo que el niño repasara el suceso y describiese los sentimientos y pensamientos que surgían mientras prendía fuego. Estos pensamientos y sentimientos se representaban en forma gráfica para el niño y la familia, en un esfuerzo por aumentar el darse cuenta de los estados de ánimo y las conductas que llevaban a la provocación de incendios. El explorar las condiciones antecedentes y sugerir alternativas era todo lo que aparentemente se necesitaba, ya que 27 de los 29 pacientes no provocaron incendios en los 2 años que siguieron al tratamiento. Existen datos que demuestran la utilidad de las intervenciones cognitivo-conductuales ante las conductas incendiarias en algunos casos. El entrenamiento en habilidades sociales combinado con la saciación, la sensibilización encubierta, la relajación y el coste de respuesta, bajo la forma de programa de tratamiento, se mostró eficaz. La saciación y el refuerzo positivo de conductas alternativas tuvieron éxito al detener la conducta incendiaria recurrente. La literatura sobre la provocación de fuegos es muy limitada. La prevalencia de este trastorno es todavía una cuestión abierta. La mayoría de los trabajos se han limitado a estudios de caso, con la excepción del trabajo de Kolko y Kasdin. Se necesitan más trabajos de este tipo. Tricotilomanía. Descripción. La tricotilomanía, del griego locura de arrancarse el pelo, es un término acuñado por Ayopeao hace un siglo y ha conservado su clasificación como un trastorno del control de impulsos. Los criterios diagnósticos para la tricotilomanía requieren la conducta repetida de arrancarse el pelo con una notable pérdida del mismo, una sensación de tensión antes de arrancárselo o al tratar de resistir el impulso, y alivio o placer cuando se ha arrancado el pelo. La conducta no tiene que ser causada por otro trastorno o por una enfermedad de la piel y provoca un malestar importante en el funcionamiento social o laboral. Existen pocos datos disponibles sobre la prevalencia, ya que la mayoría de los sujetos que la sufren ocultan su conducta. Un reciente estudio de estudiantes universitarios de primer año revela una tasa de prevalencia del 1 al 2% para la tricotilomanía. En un estudio con 60 sujetos que sufrían de forma crónica de la conducta de arrancarse el pelo, Christensen, Mackenzie y Mitchell encontraron que el 17% no cumplía el criterio de reducción de la tensión, criterios B y C del DSM-3R. Estos criterios no han cambiado significativamente en el DSM-4. La tricotilomanía puede ser muy incapacitante porque se presenta en la época del desarrollo. La edad de aparición es a menudo en la infancia, con periodos de máxima incidencia entre los 5 a 8 años y reaparición a los 13. El curso del trastorno es frecuentemente crónico, habiéndose encontrado en un estudio una duración media de 21 años. La comorbilidad es muy común. Reed, Bernstein y Christensen intentaron describir todos los trastornos del eje 1 en un grupo de niños que se arrancaban los pelos. Se incluyeron en el estudio niños que no informaban de aumento de la tensión ni de alivio al arrancarse el pelo. 10 niños pasaron por 3 a 4 horas de test psicométricos. 7 de los 10 tenían al menos un diagnóstico del eje y 6 padecían
Un trastorno por ansiedad excesiva, 2 sufrían distimia, 1 tenía trastorno por ansiedad de separación con fobia simple y trastorno por exceso de ansiedad. Nadie cumplía los criterios para el trastorno obsesivo compulsivo. Solo un niño cumplía los criterios de satisfacción del impulso. El estrés se consideró un importante factor precipitante. Algunos investigadores clínicos han sugerido que la tricotilomanía puede ser una forma de trastorno obsesivo compulsivo, TOC, debido a su respuesta ante los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Sin embargo, un gran porcentaje de sujetos con tricotilomanía se arrancan los pelos sin darse cuenta del todo, en vez de reducir la ansiedad o responder a una obsesión. Además, el TOC es mantenido por el refuerzo negativo, mientras que la tricotilomanía parece ser un impulso apetitivo modulado por la saciación. En un estudio, se comparaba a sujetos con tricotilomanía con otros que sufrían un trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, y un tercer grupo de sujetos no clínicos que se arrancaban el pelo. Los sujetos que se arrancaban el pelo, tanto clínicos como no clínicos, se diferenciaban del grupo de TOC en escalas que medían depresión, extraversión y síntomas del TOC. El grupo con un TOC aparecía como el más perturbado en estas medidas. Entre los 3 grupos parece ser frecuente un alto nivel de ansiedad generalizada. Tratamiento. Lo mismo que sucede con la mayoría de los otros trastornos del control de impulsos, se ha informado de la eficacia de una serie de intervenciones farmacológicas en el tratamiento a corto plazo de la tricotilomanía. Muchos de estos estudios adolecen de un escaso control y no tienen seguimientos adecuados. Una comparación reciente de la terapia cognitivo-conductual, TCC, con la clomipramina en un estudio de doble ciego con un grupo placebo indicó que la TCC era significativamente más eficaz que la clomipramina o el placebo. El tratamiento conductual de la tricotilomanía ha sido prometedor. Aslin y Nun desarrollaron la inversión del hábito como un método para controlar los TAIs y otros hábitos como el morderse las uñas y arrancarse el pelo. Implica el aumento del darse cuenta por parte del paciente sobre cada ocurrencia del hábito y su interrupción por medio de una respuesta que compita con él. En una investigación sin grupo de control, se informó que los hábitos fueron virtualmente eliminados después de una sesión de tratamiento. Sin embargo, solo uno de sus sujetos tenía tricotilomanía. La inversión del hábito eliminó la tricotilomanía de forma muy rápida en 4 sujetos en otro estudio sin grupo control. En el tratamiento de la tricotilomanía se han aplicado satisfactoriamente distintos componentes o modificaciones de la inversión del hábito. Taylor fue el primero en informar de un tratamiento conductual para la tricotilomanía. Enseñó a su paciente a que observase la conducta y a que le dijese a sus manos que se detuvieran. Esta simple intervención fue satisfactoria, con solo 2 breves recaídas en el seguimiento de 3 meses. Muchos de los estudios de caso, desde el de Taylor, han informado de buenos resultados con el autorregistro y las contingencias autoimpuestas. Algunos estudios recientes con pacientes jóvenes no se detienen en los aspectos de la motivación y el autocontrol tan necesarios a menudo para un tratamiento con éxito. Bloom, Barone y Freeman propusieron la guía física de los padres junto con el tiempo fuera y la prevención de la respuesta, ponerse guantes en las manos, para reducir el arrancarse los pelos. Es probable que no sean necesarios programas componentes múltiples o prolongados para niños con tricotilomanía sin complicaciones. Sin embargo, puede que las intervenciones breves no funcionen siempre en el caso de los niños. Vitulano et al. Trataron a jóvenes que se arrancaban los pelos por medio de un programa de 6 sesiones con autorregistro, relajación, interrupción del hábito, apretar el puño, sobrecorrección, cepillarse el pelo, repaso de los inconvenientes causados por la conducta y refuerzo. Una cuestión conflictiva fue la adherencia al tratamiento y a menudo surgieron conflictos entre padres e hijos. Los autores sugieren eliminar el papel que el arrancarse el pelo tiene en los conflictos padres-hijos y estar atento a las cuestiones relativas al desarrollo y al sistema familiar. Algunos niños que responden a breves intervenciones familiares pueden necesitar un tratamiento cognitivo-conductual completo e intensivo, tal como sugiere Hamden Allen. Se le puede enseñar al niño a observar de cerca la conducta mientras reconoce al mismo tiempo las señales y los efectos desadaptativos. Luego, se enseñan respuestas manifiestas y encubiertas incompatibles, tales como autoverbalizaciones positivas, apretar el puño, relajación y respuestas que utilizan la imaginación. Jung informa de un estudio de caso en China, un niño que se arrancaba los cabellos. Los padres chinos consideran tradicionalmente los problemas de conducta como cuestiones de disciplina. En este caso se llevó a cabo un procedimiento aversivo debido al rechazo por parte de los padres a un enfoque de economía de fichas.
Se aplicó una solución amarga de hierbas al dedo pulgar del niño, ya que chuparse el dedo ocurría al mismo tiempo que arrancarse los cabellos. Las dos conductas se eliminaron en 6 días. Este enfoque aceptado por la cultura tuvo éxito, en parte, al modificar una conducta que covariaba con la respuesta objetivo. En un estudio de Altman, Graves y Freeman se trató la tricotilomanía de una niña de 3 años de forma similar, centrándose en la respuesta covariante de chuparse el dedo. Se aplicó una sustancia aversiva al dedo pulgar derecho, el que se chupaba, de la niña 3 veces al día, dando como resultado una disminución significativa de ambas conductas. La economía de fichas, el tiempo fuera, la atención contingente de los padres, la sobrecorrección por medio de cepillarse el pelo, y estrategias conductuales similares para el tratamiento en casa de los niños que se arrancan los pelos han arrojado resultados dispares debido, principalmente, a la falta de adherencia con los procedimientos por parte de los padres. El grado de aceptación del tratamiento es un importante factor en cualquier intervención. El procedimiento de la inversión del hábito parece el más aceptable para los niños y sus familias. La práctica negativa, basada en los principios de la asociación y en el aumento del darse cuenta, se ha aplicado a hábitos nerviosos, incluyendo la tricotilomanía. En la práctica negativa, se le enseña al paciente a realizar los movimientos de tirarse de los pelos durante 30 segundos cada hora sin realmente arrancarse los pelos. Así, Nunn y Franz compararon la práctica negativa con la inversión del hábito y encontraron que esta última era 2 veces más eficaz. La inversión del hábito parece tener el mayor respaldo con éxito para el tratamiento de la tricotilomanía. Seguidamente se presenta un programa de tratamiento para la tricotilomanía desarrollado por Rothbaum. El componente de control del estrés se basa en un paquete de tratamiento construido por Kilpatrick, Veronen y sus colaboradores y adaptado por Foa, Rothbaum y sus colaboradores. Tratamiento cognitivo-conductual de la tricotilomanía. Este programa requiere 9 sesiones de tratamiento de 45 minutos, una vez a la semana, en donde se enseña al paciente la inversión del hábito, el control del estímulo y técnicas de manejo del estrés. Seguidamente se describe de forma abreviada el manual de tratamiento. Sesión 1. Recogida de información. Toda intervención clínica comienza por una evaluación completa. Además del objetivo principal de la misma, es decir, conocer la amplitud de la conducta de arrancarse los pelos, la evaluación cuidadosa puede proporcionar más información de valor. Se debería explorar no solo el número de pelos arrancados, sino también el patrón de la conducta de arrancarse los pelos, la hora del día en que es más probable dicha conducta, las situaciones que están más asociadas a la misma, los pensamientos que la rodean y si arrancarse los pelos ocurre en respuesta a un fuerte impulso u ocurre sin darse cuenta. Autorregistro. El autorregistro entraña hacer que el paciente registre cada episodio de arrancarse los pelos, el número de cabellos arrancados, además de otras informaciones relevantes, incluyendo la fecha y la hora, la situación, los pensamientos y el impulso. Guardar todos los pelos arrancados es una buena forma de autorregistro. Implica hacer que el paciente conserve todos los pelos que se ha quitado, poniéndolos en un sobre o en un recipiente y llevándoselos al terapeuta para que los vea. Esto sirve también como una medida de la adherencia al tratamiento, puesto que muchos pacientes consideran que coleccionar pelos es algo aversivo. La entrevista. Una entrevista clínica sensible contendrá todos los aspectos relacionados con arrancarse los pelos, así como asuntos motivacionales y de adaptación general. La evaluación psicosocial global incluirá una historia de arrancarse los pelos, los resultados de tratamientos previos, otros problemas, la historia familiar y el desarrollo psicosocial. De modo más específico, debería recogerse información sobre lo que hace exactamente el paciente. Me arranqué los pelos es insuficiente. Es necesario saber cuándo, por ejemplo, únicamente cuando estoy solo /diagonal a, normalmente por la tarde, donde, por ejemplo, en la clase, en casa, en la cama, como, por ejemplo, con los dedos índice y pulgar, solo con la mano derecha, que hace, por ejemplo, examina los pelos después de habérselos arrancado, se los mete en la boca, muerde la raíz, etc. Detectar la respuesta. ¿Se da cuenta el paciente de que se está arrancando los pelos? Si no es así, el terapeuta puede entrenarle durante la sesión indicándole cuando su mano se dirige hacia la cabeza. El paciente necesitará darse cuenta de cada ocasión en que se arranca los pelos con el fin de poder evitarlo. Se debe ayudar al paciente a identificar cada paso implicado en el acto de arrancarse un único pelo, empezando con el primer indicador, por ejemplo, una contracción en los dedos de la mano derecha, picor en la cabeza, un pensamiento. A veces es más fácil trabajar hacia atrás.
Se debe listar también cada situación en la que tiene lugar el arrancarse los pelos. El terapeuta enseñará al paciente a estar preparado cuando se encuentre en estas situaciones. Tricofagia. Algunos pacientes con tricotilomanía se meten en la boca o muerden los pelos. Esto puede incluso producir tricobesoares, bolas de pelo, además de interferir realmente con la evaluación del número de pelos arrancados. Se debería preguntar a los pacientes sobre esta conducta. Evaluación por medio de la observación. El terapeuta a menudo inspeccionará visualmente las calvas y hará una evaluación. Esta es la base de la escala de mejoría global realizada por el clínico y de la escala de deterioro por tricotilomanía. Entre otras escalas de evaluación. Son útiles también las fotografías de la zona sin pelo y pueden compararse del pretratamiento al posttratamiento, como un indicador objetivo del éxito del mismo. Sin embargo, la privacidad puede prohibir la observación de zonas calvas. Obviamente, si una paciente se arranca el vello del pubis, el terapeuta se fiará del autoinforme de la paciente. Si un sujeto utiliza complicados estilos de peinado para camuflar las partes que tienen pelos arrancados, puede ser razonable pedirle que se deshaga el peinado en la clínica. El informe de otras personas significativas. Los informes de otras personas allegadas al paciente pueden ser importantes cuando éste es, por alguna razón, poco fiable. Aquí se incluyen los niños, las personas con deficiencia o retraso mental y los pacientes que no están motivados para el tratamiento. Cuando el pelo de los pacientes vuelve a crecer, es a menudo agradable que los otros se den cuenta de su mejoría y puede hacerse que se ofrezcan alabanzas por parte de otras personas significativas para el paciente. Medidas estandarizadas. Actualmente no hay una única medida estandarizada para la tricotilomanía. Los clínicos utilizan los métodos que se acaban de describir, principalmente la entrevista y el autorregistro del paciente. No hay criterios objetivos estándar para la evaluación de las zonas calvas. Probablemente la medida más utilizada o adaptada para la tricotilomanía es la escala para las obsesiones y compulsiones de Yale-Brown, una escala de 10 ítems que evalúa la gravedad de las obsesiones y de las compulsiones en el trastorno obsesivo-compulsivo. Derivadas de la WABAX, se han utilizado las escalas del sobre el deterioro y la gravedad de la tricotilomanía en estudios de tricotilomanía. Arroja una puntuación de gravedad y otra de deterioro. Problemas de la evaluación. Los pacientes a menudo ocultan los efectos de arrancarse los pelos por medio de estilos de peinado y del maquillaje. La reactividad puede ser un problema, haciendo que el autorregistro sea una medida de línea base poco segura. Sin embargo, esto se puede utilizar terapéuticamente. Lo mismo que sucede con cualquier trastorno, puede haber factores que mantengan las conductas de las que uno no se da cuenta fácilmente. Muchos de los sujetos que sufren de tricotilomanía se encuentran muy estresados y avergonzados por su conducta y su apariencia. Por lo tanto, en algunos de ellos, especialmente en niños y adolescentes, pudieran estar implicados beneficios secundarios. Por ejemplo, arrancarse los pelos puede emplearse como un castigo contra los padres, para obtener atención dentro de la familia o como una excusa para evitar la participación en actividades no deseadas, por ejemplo, práctica de la natación. A veces es necesario evaluar la respuesta de la familia ante la conducta de arrancarse el pelo, puesto que pueden darse patrones de interacción que mantienen el trastorno. Incluso en el caso de adultos con problemas, pudieran estar funcionando otros factores, como la evitación de determinadas relaciones, de la intimidad o de ciertas actividades, por ejemplo, acontecimientos sociales. La conducta objetivo. A veces es difícil también especificar la conducta objetivo. Aunque arrancarse los pelos es la cuestión de fondo, la evaluación podría centrarse en el número de pelos arrancados, la duración de los episodios de arrancarse los pelos, la alopecia resultante, el impulso de tirarse de los pelos y los pensamientos o las conductas precipitantes. Además, las zonas principales de las que se han arrancado los pelos afectarán al nivel de gravedad que aparenta esta conducta. Por ejemplo, puede haber un efecto extremo si el paciente se arranca principalmente las cejas o las pestañas. Así, algunos pacientes se habrán arrancado totalmente las cejas y barra diagonal o las pestañas, aparentando de esta manera menos gravedad que alguien que se arranque el pelo de la cabeza, donde existe un mayor número de pelos que pueden arrancarse. Sesión 2. Entrenamiento en la inversión del hábito. Evaluación del autorregistro. El terapeuta debería examinar siempre el autorregistro del paciente y responder en consecuencia. El componente del autorregistro es un medio para recoger datos y aumentar el darse cuenta de la conducta. Si el paciente ha dejado de arrancarse los pelos, hay que prodigarle alabanzas.
Y preguntarle cómo lo logró. Si el paciente sigue con su conducta problema, se debe indagar en busca de patrones. Por ejemplo, se tira más de los pelos durante la semana o en los fines de semana. ¿Sucede a cualquier hora del día? En situaciones determinadas. El terapeuta debería poder identificar las situaciones de alto riesgo para el paciente a partir de su autorregistro. Explicación del tratamiento. El terapeuta explica la inversión del hábito según el razonamiento de Aslin y Nun. Los hábitos nerviosos que aparecen inicialmente como una reacción normal, se convierten en hábitos fuertemente establecidos que posteriormente escapan a la conciencia personal debido a su naturaleza automática. Para ser tratada, la persona debería darse cuenta de cada vez que tiene lugar el hábito. Debería interrumpirse cada ocurrencia del hábito, de modo que ya no siga formando parte de una cadena de movimientos normales. Tendría que establecerse una respuesta que compita físicamente para interferir con el hábito. Por consiguiente, se enseñará al paciente la inversión del hábito con el fin de ayudar a controlar el impulso de arrancarse los pelos. Para llevarlo a cabo, examinaremos las técnicas de control del estímulo. Puesto que la mayoría de las conductas de arrancarse los pelos ocurren, aumentan o reaparecen junto con él. Estrés, el paciente tiene que aprender formas eficaces de controlar dicho estrés. Por lo tanto, además de la inversión del hábito y del control del estímulo, se le deben enseñar técnicas de control del estrés. Finalmente, y con el objetivo de mantener los beneficios del tratamiento, se incluirán procedimientos de prevención de las recaídas antes de dar de alta al paciente. Repaso de los inconvenientes del hábito. El objetivo de plantear esta cuestión es aumentar la motivación. El paciente genera una lista de los inconvenientes, de la vergüenza y del sufrimiento que proviene de arrancarse los pelos. Los más frecuentes incluyen el ridículo social, la restricción de actividades, por ejemplo, nadar, ir a la peluquería, la evitación de situaciones de intimidad, la disminución de la autoestima, etc. El terapeuta registra y revisa los ítems con el paciente. Se le anima a buscar fuentes de refuerzo positivo asociadas con el control de su conducta. La práctica de una respuesta que compita con la conducta problema. Se busca una respuesta que sea incompatible con arrancarse los pelos. Debe poder mantenerse durante al menos 2 minutos, que no llame la atención y sea fácil de llevar a cabo. Debería producir un aumento del darse cuenta del hábito y utilizar los mismos músculos que en el caso de arrancarse los pelos. Apretar los puños y mantenerlos así durante 2 minutos es una respuesta opuesta frecuente. El terapeuta practica esta respuesta con el paciente en la sesión durante 2 minutos seguidos. El entrenamiento en prevención. Se enseña al paciente a que emplee la respuesta opuesta cuando aparece la primera señal del hábito. Se le indica que la utilice si está nervioso, tiene impulsos de tirarse de los pelos o se encuentra en una situación de alto riesgo. El ensayo simbólico. Se enseña al paciente a que cierre los ojos y se imagine que está empleando la inversión del hábito con éxito en situaciones que predisponen frecuentemente al hábito. Se le podría pedir al paciente que hablase en voz alta sobre situaciones comunes de alto riesgo. Durante esta discusión, el terapeuta puede pedirle que vigile los impulsos, identificándolos la primera vez que aparezcan. Posiblemente sea necesaria una pequeña ayuda. El paciente debería estar ensayando simbólicamente la respuesta opuesta mientras mantiene una conversación con el terapeuta. Se le enseña a aquel a que practique la respuesta que compite con la conducta problema durante el tiempo de terapia así como fuera de la clínica. Control del estímulo. El control del estímulo se utiliza para disminuir las oportunidades de tirarse de los pelos. El apoyo social. El apoyo social se aborda como una ayuda importante para la terapia. Una vez que el paciente ha mostrado cierto control sobre el impulso, se podrían incluir a la familia y a los amigos como agentes de cambio. Las otras personas significativas del entorno del paciente pueden prevenir las recaídas comentando simplemente la ausencia de episodios. Los miembros de la familia animarían al paciente para que practicase los ejercicios, que hiciera las tareas para casa, etc. Sin embargo, es necesario conocer el sistema familiar para que estos intentos no fracasen. Sesiones 3 y 4. Relajación. Todas las sesiones comienzan con una revisión del autorregistro, de la inversión del hábito, del control del estímulo, de la actividad de la sesión anterior y del repaso de las tareas para casa del paciente. Se enseña a los pacientes a que practiquen las habilidades al menos 2 veces al día entre sesiones.
El terapeuta enseña la relajación muscular profunda al comienzo de la sesión 3. Durante la cuarta sesión, se repite el entrenamiento en relajación empleando los procedimientos de centrarse y soltarse, añadiendo el reentrenamiento de la respiración al final. Las instrucciones para el reentrenamiento de la respiración son las siguientes. Por favor, intente respirar normalmente en vez de profundamente. Tome aire de forma normal a través de la nariz. Salvo que estemos haciendo ejercicios vigorosamente, deberíamos siempre respirar por la nariz. Después de tomar aire de modo normal, te pediré que le concentres en echar el aire y que lo expulses. Mientras lo haces lentamente, diremos también la palabra calma en silencio, solo para uno mismo, mientras echas el aire y yo lo diré en voz alta mientras lo practicas aquí. Se puede utilizar también la palabra relájate si el paciente lo prefiere. Calma es una palabra que se puede utilizar correctamente porque en nuestra cultura se asocia con cosas agradables. Si estamos molestos y alguien nos dice cálmate, generalmente se asocia con el agrado y el apoyo. Suena bien y puede pronunciarse al mismo tiempo que la exhalación larga y lenta, calma. Además de concentrarte en la lenta exhalación mientras te dices calma. Quiero que hagas más lenta tu respiración. Muy a menudo, cuando la gente se asusta o está perturbada, siente como si necesitara más aire y entonces puede hiperventilar. Sin embargo, la hiperventilación no tiene el efecto de tranquilizar. De hecho, produce sensaciones de ansiedad. Salvo que nos estemos preparando para luchar, nos quedemos inmóviles o huyamos frente al peligro real, a menudo no necesitamos tanto aire como el que estamos aspirando. Cuando hiperventilamos y tomamos más aire, indicamos a nuestro cuerpo que nos estamos preparando para una de las actividades anteriores y le mantenemos energizado con oxígeno. Esto es parecido a la actividad de un corredor que respira profundamente para abastecerse. Su cuerpo con oxígeno antes de una carrera y continúa respirando profunda y rápidamente a lo largo de la carrera. Normalmente, cuando hiperventilamos, estamos engañando a nuestro cuerpo. Y lo que necesitamos hacer realmente es enlentecer nuestra respiración y tomar menos aire. Realizamos esto haciendo pausas entre las respiraciones con el fin de espaciarlas más. Después de enlentecer la expulsión de aire, mantén la respiración mientras cuentas 4, puede ajustarse a lo que sea necesario, antes de tomar aire de nuevo. El terapeuta debería enseñar al paciente a respirar de forma normal y echar el aire muy lentamente, mientras se dice a sí mismo las palabras calma o relájate. Se le entrena para que haga una pausa y cuente hasta 4 antes de respirar de nuevo. Se repite la secuencia entera de 10 a 15 veces, para 10 a 15 respiraciones. Se intenta observar el pecho o el abdomen del paciente con el fin de seguir su propio ritmo natural de respiración. Hacia el final del ejercicio, el terapeuta debería ir desvaneciendo las instrucciones mientras el paciente continúa practicando. Se enseña relajación diferencial después de la relajación muscular profunda. Esto implica entrenar al paciente para que reconozca qué músculos son necesarios para actividades específicas y emplear la mínima cantidad de tensión de estos músculos para llevar a cabo la actividad. Tiene que dejar que se relajen los músculos que no se requieren para realizarla. Ejemplos a utilizar en la sesión incluyen sentarse, estar de pie y andar. Se debe enfatizar la práctica en las actividades diarias de los pacientes, por ejemplo, conducir, escribir. Sesión 5. La detención del pensamiento. La detención del pensamiento, descrita por Volpe, se emplea para contrarrestar el pensamiento obsesivo o de preocupación. El autorregistro puede descubrir pensamientos que establecen la ocasión para arrancarse los pelos. Esos pensamientos pueden ocurrir muy pronto en la cadena de respuestas. Los pacientes informan a menudo que determinados pensamientos se producen justo antes de tirarse de los pelos. Se puede entrenar entonces al sujeto con tricotilomanía para inhibir esos pensamientos. Si un paciente informa sobre dichos pensamientos en su repaso semanal, pueden emplearse para endeñar el método de la detención del pensamiento. Se pide simplemente al sujeto que cierre los ojos y que tenga los pensamientos normales que ocurren generalmente durante un episodio. Después de 30 a 40 segundos, el terapeuta da un golpe en la mesa con un libro o con la palma de la mano, gritando en voz alto. Los pensamientos se detienen siempre en ese momento y el paciente debería darse cuenta de ese hecho. Se repite el proceso entero varias veces antes de hacer que el paciente lo intente por sí mismo. La orden alto debería internalizarse en este punto y permanecer a un nivel subvocal y encubierto. Muchos pacientes utilizan la imaginación visualizando una gran señal roja de alto mientras grita alto en silencio.
La clave es reemplazar el pensamiento desagradable por otro distracte, mientras se rompe la cadena de conductas que llevan a arrancarse el pelo. La simple distracción puede tener la misma función siempre que no produzca ansiedad. Cualquier pensamiento servirá mientras no produzca malestar en el paciente, pero le implique activamente en la actividad de pensar. Se ayuda al paciente a decidir cuál será el pensamiento distracte antes de que abandone la clínica. Sesión 6. Reestructuración cognitiva. El terapeuta introduce la reestructuración cognitiva, centrándose en la forma en que nuestros pensamientos afectan a nuestras reacciones. Se presentan ejemplos y el terapeuta ayuda al paciente a evaluar la racionalidad de las creencias, cuestionándolas y sustituyéndolas por autoverbalizaciones racionales, positivas. Debido a que los pensamientos negativos tienen una gran importancia en los trastornos por ansiedad y en el control de impulsos, la reestructuración cognitiva es útil como antídoto. Gran parte de la terapia consiste en hablar y durante ella el paciente verbalizará expresiones absurdas ante las que el terapeuta tiene que ofrecer un cuestionamiento saludable. Como se ha presentado al paciente la idea de que los pensamientos afectan a la conducta, no es cuestión de fe pretender que cambiando lo que pensamos podemos cambiar lo que hacemos. Se enseña a los pacientes a reconocer lo automático de sus pensamientos y cómo estos pueden llevar a sentimientos y conductas específicos. Dichos pensamientos son muy a menudo irracionales y desadaptativos. El terapeuta cuestiona inmediatamente los pensamientos en la sesión con preguntas tales como, ¿cuáles son las evidencias que los sostienen? ¿Existe otra forma de contemplarlos? ¿Cómo podemos comprobarlos? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? ¿Qué podrías hacer entonces? Los ataques continuos a los pensamientos disfuncionales descubren a menudo creencias básicas sobre uno mismo. Esas creencias centrales o esquemas consisten normalmente en distorsiones y sobregeneralizaciones inconscientes que pueden ser muy autoderrotistas. A menudo se encuentran incluidas creencias como, los sentimientos son peligrosos, tengo que tener control siempre, soy una persona sin valía. El terapeuta cuestiona estos pensamientos mientras señala características positivas del paciente. El componente más importante es enseñar al paciente a cambiar sus propios patrones de pensamiento. El reposicionamiento es una técnica que sirve para alentar a los pacientes a adoptar una visión diferente de las cosas. En vez de pensar, no hice el trabajo. Soy un fracaso, se plantea, no tenía las cualificaciones necesarias para ese trabajo, de modo que es normal que no saliera. Puedo contemplarlo como una práctica de entrevista para el trabajo que realmente quiero. Otro ejemplo utilizado a menudo con pacientes ansiosos es considerar la ansiedad como una fuente de energía creativa, amigable. Emplea los pensamientos ansiosos para inspirar tu presentación ante el público. Siente fluir la energía dentro de ti. Haz gestos de entusiasmo, golpea la mesa, esa ansiedad es la energía que necesitas. No luches contra ella, celébralo. En resumen, los pensamientos negativos casi siempre tienen una contrapartida válida. Sesión 7. Diálogo con uno mismo dirigido. Durante el diálogo con uno mismo dirigido, el terapeuta enseña al paciente a centrarse en el habla consigo mismo. Los diálogos irracionales, erróneos o negativos se reemplazan por cogniciones racionales, positivas, de mejora de la tarea. Se enseña al paciente a que plantee y conteste una serie de preguntas o que responda a una serie de afirmaciones. El marco para el diálogo con uno mismo dirigido se ha tomado de Meichenbaum. Las 4 categorías de diálogo incluyen verbalizaciones para 1, la preparación, 2, el enfrentamiento y control. 3. El afrontamiento de las sensaciones de verse abrumado y 4. El refuerzo. En primer lugar, cuando se prepara para un estímulo estresante, el paciente tiene que centrarse en los requisitos conductuales, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se aborda el pensamiento negativo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra algo malo? ¿Cómo será de malo? Se dirigen los pensamientos hacia autoverbalizaciones positivas, como, puedo enfrentarme a esto. Ya lo he hecho otras veces. Tengo el apoyo de un / a esposo / a que me quiere. Triunfaré. En segundo lugar, se debe explicar al paciente que cuando uno se enfrenta a un estímulo estresante es importante mantener a raya la reacción al estrés. El estrés podría indicar que utilizaras la técnica de reembarcar que practicamos. Concéntrate en todo lo que ensayaste. Puedes hacerlo. Pero no hagas más que lo necesario.
un paso cada vez. Respira. El terapeuta enseña al paciente, cuando éste se siente abrumado, a respirar y expulsar el aire lentamente conforme se concentra en el presente. Puede surgir el miedo, pero es posible controlarlo. Piensa para ti, esto se terminará en se. Guida. Puedes sentir que necesitas arrancarte los pelos, pero no tienes por qué hacerlo. Relájate y deja que las cosas se tranquilicen un poco. Tómate tu tiempo antes de responder. Finalmente, el terapeuta explica, conforme contemplas retrospectiva. Mente. Tu experiencia estresante realiza verbalizaciones autorreforzantes tales como, fue más fácil de lo que pensaba. Estoy haciendo progresos. Me las arre. Gle. Bastante bien. Estoy funcionando bastante bien en esto. Ensaya el diálogo con tu paciente hasta que lo internalice. Practícalo en la sesión y emplea sus estímulos estresantes diarios como oportunidades para enseñarle a dominar el diálogo interno. Sesiones 8 y 9, modelado encubierto, representación de papeles y prevención de las recaídas. Representación de papeles. Durante la representación de papeles, el paciente y el terapeuta representan escenas en las que el paciente se enfrenta a situaciones difíciles. Normalmente, el terapeuta representa primero el papel del paciente y obtiene retroalimentación, luego, se invierten los papeles. A las representaciones de papeles les sigue la retroalimentación y se repiten hasta que el paciente actúa satisfactoriamente. El diálogo con uno mismo dirigido puede dar ideas para estas representaciones de papeles. Modelado encubierto. El modelado encubierto es análogo a la representación de papeles en la imaginación. Se enseña al paciente a que practique esta técnica imaginándose a otra persona, por ejemplo, un amigo competente, que realiza satisfactoriamente la actividad, cambiándose luego por él mismo en la escena. A menudo resulta difícil para el paciente imaginarse a sí mismo realizando con éxito una actividad temida, pero sí puede visualizar a alguien que lo hace bien. De esta forma, una vez que se imagina a otra persona realizando la tarea, es más fácil sustituirla por uno mismo. Prevención de las recaídas. La discusión se centra en cómo controlar los retrocesos, que son muy probables. Se le enseña el planteamiento de que no es una catástrofe, sino una oportunidad de seguir practicando las habilidades que se acaban de aprender. Revisar las habilidades que funcionaron en el pasado ayudará. A menudo un rápido recorrido por las técnicas de control del estímulo es todo lo que se necesita. Apoyo y ánimo son útiles siempre. Hay que recordar al paciente que su objetivo es pasar, en cada ocasión, un día sin haberse arrancado los pelos. Puede ser necesario explorar las creencias sobre las recaídas, especialmente si son de autocondena. El pensamiento dicotómico podría indicar una experiencia de fracaso, mientras que una recaída podría ser una oportunidad de fortalecer el aprendizaje que ha tenido lugar. Se pueden predecir y preparar los deslices. Podrían incluso planificarse una estrategia paradójica para mantener a un nivel elevado el darse cuenta. Cuando tiene lugar una recaída debería revisarse en la sesión, de una forma explícitamente detallada, desde el principio hasta el final. Las situaciones de recaída proporcionan una oportunidad excelente para repasar el programa de tratamiento entero. Conclusiones y tendencias futuras. Muchos pacientes han terminado el programa anterior con éxito. En un estudio sin grupo control, dicho programa disminuyó la conducta de arrancarse los pelos más que la clomipramina o píldoras placebo. Este parece ser un prometedor programa de tratamiento para la tricotilomanía. Puesto que existen tan pocos programas de tratamiento cognitivo-conductual para los trastornos del control de impulsos, podría merecer la pena adaptar este programa de tratamiento para la cleptomanía, la piromanía y otros trastornos de este tipo. El presente programa de tratamiento se desarrolló para el tratamiento de la tricotilomanía, pero puede adaptarse fácilmente para su aplicación a otros trastornos. DAO control de impulsos. Los ingredientes esenciales incluyen 1. Evaluación, incluyendo el autorregistro y la determinación de los factores de alto riesgo para la conducta. 2. Enseñar al paciente formas de controlar la conducta, incluso cuando tienen el impulso. 3. Técnicas de control del estímulo, diseñadas para disminuir la probabilidad de la conducta. 4. Técnicas de control del estrés para ayudar al paciente a enfrentarse al estrés de forma más adaptativa. Y 5. Prevención de las recaídas para ayudar a mantener las ganancias del tratamiento. Los trastornos del control de impulsos representan, quizás, la categoría de trastornos menos investigada del DSM-4.
Sigue sin estar clara la relación de estos problemas con los trastornos por ansiedad y del estado de ánimo, con los que a menudo ocurren. Puesto que algunos de estos trastornos tienen serias consecuencias para los individuos y la sociedad, por ejemplo, piromanía, trastorno explosivo intermitente, es necesario evaluar la eficacia de los tratamientos actuales. Esta es una empresa difícil en el caso de los trastornos del control de impulsos, ya que son intermitentes, están ocultos, se niegan y son poco frecuentes. Agradezco enormemente que hayas dedicado tiempo a escuchar el contenido de mi canal. Si te ha gustado, te invito cordialmente a suscribirte, ayudarme compartiendo y dando like. No olvides explorar también los audiolibros disponibles en mi canal. Hasta pronto y muchas gracias por tu apoyo.